Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Mi corazón llena de fe, quiero ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y en mi poder de refrescar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, llena de fe, ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poder de refrescar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Y contra la corriente navegar. Oh Señor, déjame serte fiel. Importancia de la oración en la vida del joven cristiano. La importancia de la oración. Así que les quiero pedir que si pueden abrir sus Biblias, si las traen, o bien en su celular, que puedan abrirlas. Y vamos a leer Mateo 6, del 5 al 15. Quien lo tenga, por favor, que le pueda dar lectura. Te puedes contar con ella, ¿no? Mateo 6, 5 al 15. Sí, por favor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre se ve en lo secreto, te recompensará en público. Así es. Es bien importante la oración. Uno, ¿por qué es importante? Porque Jesús la menciona en su enseñanza. Hemos escuchado hablar acerca de la doctrina de Cristo, hemos escuchado hablar acerca de que nosotros debemos de perseverar en la doctrina del Señor. Y uno de los puntos más importantes que enseña la Biblia y que enseña Jesús mismo es que a sus discípulos les dice la importancia de orar y da ciertas indicaciones. Es una comparación, lo que acabamos de leer, de tener una forma de orar, de poder comunicarnos con Dios, de poder estar con Dios de esta forma. ¿Sí? Vamos a eso. Así que, de lo más sinceramente, ¿qué tanto practicamos la oración? ¿Cómo oramos? Sería la pregunta. ¿Que tu vida, tu día está en oración? O sea, ¿practicas el tema de la oración como joven cristiano? Es una pregunta que podemos hacernos. Porque, fíjense, a veces estamos viviendo en una época, y más ustedes, que nos están heredando un ritmo de vida que nos están heredando, que viene tan agresivo de trabajo, de pendientes, de hacer esto, de hacer lo otro, que tú te paras en la mañana e inconscientemente lo primero que haces es arreglarte, desayunar e irte. Y a veces vamos tan a prisa en esta vida que ni siquiera damos tiempo tal vez para orar por los alimentos. O a lo mejor son las únicas oraciones que en ocasiones llegamos a hacer, orar por los alimentos. Pero es bien importante orar. ¿Por qué? Porque la oración, y me gustaría decirte una definición de oración para que ésta pueda implicar con Dios de una manera sencilla, siendo Él el creador del mundo y reinando sobre Él. No es un ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar a los hombres. Así que es bien interesante platicar con Dios. Porque, fíjense, es nuestro amigo, es nuestro Padre, es nuestro Maestro, pero sigue siendo Dios, es un Rey. Y si tú viéramos cómo se le habla a un rey, el tipo de respeto
Entonces juega muchos papeles una conversación con Dios, porque yo sé que cuando hablamos con un amigo, hablamos con mucha confianza, podemos hasta bromear, podemos decir muchas cosas que pasaron y todo lo demás, porque es mi amigo y yo tengo esa confianza de hablar con él. Pero cuando hablamos con, por ejemplo, una persona importante, si tuvieras la oportunidad de hablar con el presidente o alguien de alguien de respeto, la formalidad viene, ¿no? Entonces, en Dios tenemos todos muchas veces esos papeles. Es nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro dueño. Entonces, es interesante cómo podemos desempeñar una oración. Y lo primero que me gustaría es que tu oración sea sincera. Si tú la oración la estás dirigiendo con mucho respeto, como a Dios, como al Rey, sé bien sincero con ese Rey a quien te diriges. Si te estás dirigiendo como tu amigo, con mucha confianza, como Pablo lo hace en Romanos, que le dice, Abba, Padre. Y Abba Padre significa como decirle Padre mío o papito, traducido literal así, papito, o sea, ese tipo de expresión de confianza, y lo haces, que sea muy sincero esa oración. Beneficios que te va a traer la oración como joven, beneficios que te van a ayudar como joven y que te va de mucho beneficio. Uno, te acerca a Dios, cambia nuestra visión de las cosas. Y yo quiero invitarte a que cuando tú tengas muchos problemas, te sientas estresado, no sepas qué decisión tomar, te sientas angustiado por algo, platica con Dios. Y realmente no es que los problemas se vayan, muy seguramente los problemas se tienen que resolver y ahí están, pero ahora tú estás viendo las cosas diferentes, porque la oración te está ayudando a ti, porque tú estás platicando con tu Dios. Trae paz, es algo lindo traer paz. ¿Quieres sentir ese tipo de paz? Platica mucho con el Señor, platica mucho con Dios. Es un mandamiento, es algo que vamos a ver también, es un mandamiento que tenemos y nos conviene obedecer este mandamiento de orar con Él, porque recordemos lo que mencionábamos en la clase pasada, que Jesús dice que para ser amigo de Él, dice, obedezcan mis mandamientos. Entonces, una de estas formas de tener una amistad con el Señor, pues es condicional, pues es esta práctica de la oración, de relacionarnos con Él. Otra es seguir el ejemplo de Jesús al orar. Dios puede contestar nuestras oraciones. Es uno de los beneficios también. ¿Tienes problemas? ¿Tienes alguna petición? ¿Tienes algo que quieres platicar con el Señor? Bueno, quiero decirte que Dios puede contestar tus oraciones. ¿Deseas algo como joven? ¿Quieres algo como joven? Dios puede contestar tus oraciones. Y miren, Dios contesta a su tiempo y a su manera y de alguna forma. La vida les va a dar experiencias de situaciones en las que están estresados y practiquen en ese momento la oración. Porque, por ejemplo, ustedes que están pasando una edad y vienen momentos de decir, por ejemplo, escuela, tienen exámenes, o qué van a estudiar, o en sus trabajos, y que vienen problemas dentro del trabajo con los jefes o con compañeros y que se llevan ese estrés a su casa o esos pensamientos a su casa, practiquen la oración. Cuéntenselo a Dios. Lleguen a su casa y digan, Señor, me está pasando esto, me está sucediendo esto, ayúdame con esto. Mi deseo es esto, pero que se haga tu voluntad. Lo que sea mejor, lo que tú tengas planeado para mí. Pero sé sincero con Dios. ¿Sí? A Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que queremos, Dios sabe lo que deseamos, entonces seamos sinceros, seamos abiertos con Él y Dios va a tomar control. Jesús siempre practicó la oración. Algo que mencionábamos de los ejemplos, y quisiera mencionar algo rápido acerca de la vida de Jesús, de cómo Él practicó la oración. Y Jesús enseña a sus discípulos a orar. Fueron los versículos que mencionamos ahorita de Mateo. Jesús enseña en el Sermón también del Monte, que es en el mismo capítulo que mencionábamos. Jesús relata 2 parábolas acerca de la oración y me gustaría que la leyéramos. Quien tenga, por favor, Lucas 18, del 1 al 14. Lucas 18, del 1 al 14. Y quien lo tenga, por favor, si lo puede leer. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda en la cual venía a él, diciendo, hable justicia a mi adversario.
Y el que no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agoté la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que calma a él al día y noche. ¿Se tardará con responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo a todos los gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios se propició a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado ante que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que humilla será enaltecido. Traía a él los niños para que los... ¿A 14? Ahí. ¿Sí? Ok. Muy bien, gracias. Bien, entonces leemos acerca de la oración y relata 2 parábolas acerca de la oración que Jesús enseña. Y la primera es acerca del juez. Y relata de manera parafraseada que el juez dice que está una persona, una mujer, que le está haciendo petición, que esta llega al punto y dice: ya, está bien, le contesto. Entonces, lo que Jesús está tratando de enseñar, que cuando pedimos y le pedimos al Señor, Dios puede contestar la petición. ¿Sí? Si aún un juez que era malo, vamos a decirlo así, contestó esa petición, ahora imagínense a un Dios bueno que nosotros tenemos, a un Dios lleno de misericordia, a nuestro Padre, a alguien que tiene pensamientos de bien hacia nosotros. Ahora imagínense a Él cuando oramos, cuando platicamos con Él y le pedimos, ¿cómo no va a contestarnos? Nos puede decir un sí, nos puede decir un no, o nos puede decir un más adelante, pero hay respuesta, siempre hay respuesta del Señor. Así, ¿qué es lo que te agobia como joven? ¿Qué es lo que te pesa como joven hoy? ¿Qué es lo que te estresa? ¿Qué hay dentro de tus planes? ¿Qué es lo que te está tal vez carcomiendo? ¿Te sientes que hay vértigo en ese momento de tu vida? Tráeselo a Dios, platícaselo a Dios, cuéntaselo a Dios. Y Dios va a estar respondiendo a esa oración. ¿Cuándo debemos de orar? Sería la siguiente pregunta. ¿Cuándo debemos de orar? Y tengo varios momentos que creo que nos pueden ayudar. Ahora sí me gustaría que más personas nos ayudaran a leer. Van a ser versículos cortos, así que quien lo encuentre, por favor, lea lectura. Y el primero es, en todo tiempo debemos de orar. Y me gustaría que abrieran Efesios 6:18. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es, todo tiempo. La oración dentro de tu vida como joven, practícala en todo tiempo. ¿Cómo es posible en todo tiempo? Si estoy en mi trabajo, si estoy en mi escuela, si a veces estoy haciendo otras cosas, ¿cómo voy a estar orando? Bueno, en todo tiempo es de que cuando tengas oportunidad, pues estés comunicándote con el Señor. Y yo sé que te ha pasado que tal vez vas a la escuela o vas en el transporte o vas caminando. Ahí aprovecha el tiempo y dialoga con Dios. Platica con el Señor. Conversa con Él. Es tu Padre. Es con quien convivimos.
Aunque te suene un poco así, tipo exagerado, pero es todo tiempo. La palabra dice que podemos orar en todo tiempo y que es bueno orar en todo tiempo. Es una práctica que debemos, es un hábito que debemos de desarrollar, que debemos de tener como jóvenes. Cuando estamos enfermos también, otro joven que nos puede ayudar a la hora de leer Santiago 5:15. 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así es. Así que la oración también es para la gente que tú conoces que está enferma o estás enfermo, platica con Dios, ora con Dios. Entonces, aquí hay un horario que es a las 7 de la tarde, que es donde estés puedas orar por los hermanos que están enfermos. Entonces, también la invitación es que intercedas por los hermanos de esta congregación o personas que tú conozcas que están enfermos, ora por ellos, ¿sí? Intercede a Dios por ellos. Acuérdate de la parábola que acabamos de leer del juez, que estuvo una persona, insiste y insiste y insiste hasta que su petición fue contestada. Pues tú identifícate con esta mujer y pídele a Dios mucho por algo. Pídele a Dios mucho tal vez por estas personas que están enfermas, por los problemas que hay, y para que Dios pueda dar una respuesta a esa petición. Cuando estás estresado también, ¿sí? Cuando hay muchos problemas también debes de platicar con Dios. Y ahora abran Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. El Maestro es famoso, que me sean conocidas de nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y en todo ruego por peticiones de Dios. Así es, dice, por nada estés afanosos. O sea, por nada estés estresado por algo. ¿Sí? Es una indicación de parte de Dios. Dijo, no hay necesidad de estarte estresando por algo. O sea, sino todas tus peticiones, dice, todo lo que hay que tú deseas, dice, llévalo a Dios en oración. Platícaselo a Dios en oración. Todo. ¿Sí? Entonces es cuando vamos a estar experimentando el tema de la oración. Ahora, en los problemas, cuando hay problemas, Dios puede ayudarnos. Y ahora Lucas 22:39 al 44. Lucas 22:39 al 44. Las costumbres se fueron entre los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, le dijo, oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y ahí se arrodilló y lloró. Y decía, Padre, si quieres haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerle. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ok. Fíjense, si Jesús, a quien nosotros seguimos, en quien nosotros seguimos sus pisadas, quien nos queremos parecer, Él llegó al punto de orar a Dios angustiado, estresado, preocupado, para que pasara ese problema, diciéndole a Dios, Señor, que esto no pase. Y la respuesta fue no. O sea, Él estaba pidiendo que no fuera a muerte en cruz. Dice, que pase esta copa, que no reciba este tipo de castigo. O sea, quería que no fuera por ese medio. Y la respuesta fue no. Así que nosotros podemos orar pidiendo algo, y tal vez la mejor respuesta que podemos recibir de mayor bendición para nuestras vidas es no. Y no es que sea un Dios malo, no es que sea un Dios que no nos quiere, sino es un Dios que nos ama. Y el no a veces es sanador y es bueno. Imagínense a sus papás. Todo lo que les han pedido a sus papás y que en ocasiones les han dicho que no. Que ustedes querían, o cuando ustedes ven a un niño y que le está pidiendo al papá algo y el papá le dice que no. Y le dice que no es por algo, ¿no? A lo mejor el niño ve un cuchillo y quiere el cuchillo porque quiere jugar. Y dice, dame el cuchillo. Y el papá le dice que no. Y el niño llora y lo pide y se tira al suelo y grita y tira todo. Pero el papá no le puede dar un cuchillo para jugar. Entonces lo que hace es decirle no. Y le está salvando de un accidente. Así, cuando Jesús hace esta petición, estaba preocupado porque estaba experimentando lo que tú y yo experimentamos, pero él fue consolado, él fue tranquilizado, pero tenía que el plan de Dios seguir, él tenía que ir a la cruz. Así que
también cuando vengan problemas, cuando vengan situaciones difíciles y tú ya viste que Dios dijo que no a algo, no te estreses, no te preocupes. Siéntete consolado también porque ya me respondió Dios. Fue un no, pero me contestó la oración. O sea, Dios te está poniendo atención. Fue con un sí o fue con un no, pero Dios te respondió la oración y es por algo. Entonces siéntete hasta privilegiado porque dices, si me dijo que no, es por algo, porque Dios quiere algo para mí. ¿Sí? Porque Dios ya está identificando algo para mí y ya me dijo que por ahí no. Entonces Dios me va a guiar hacia dónde, hacia un buen camino. Cuando todo va bien, también, cuando todas las cosas van bien, cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedad, cuando no hay peticiones, cuando todo está bien y estás bien feliz, también debes de orar. Así que ahora, por favor, si pueden abrir 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Y quien lo tenga, por favor, lo puede leer. 16 al 18. Sí, por favor. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Nadie se llama César, ¿verdad? Aquí. ¿No? Muy bien. No, orar sin cesar. Pobre de César, con él no se puede orar. Fíjense, en todo tiempo, en el tiempo bueno, cuando las cosas vayan bien, platica también con Dios. Dile a Dios que estás feliz. Dile a Dios que estás contento. Exáltale, alábale, glorifícale en la oración. Recomendaciones de cómo puedes iniciar tu oración. Y quisiera darte unos tips de cómo puedes tú platicar con Dios y orar con Dios. Selecciona un tiempo con Dios. Cuando aún tú platiques con Dios en todo tiempo y vas a tu trabajo o vas a tu escuela o vas a algún lugar y estás platicando con Dios, define un tiempo en el que vas a platicar con Él. ¿Sí? Primero, elige un lugar en tu casa. Fíjense, elige un lugar en tu casa. Como lo hizo Daniel. Daniel, si tienen la oportunidad de leer el libro del Antiguo Testamento, el libro con ese nombre, Daniel, él tuvo un problema porque él practicaba la oración y él tenía un horario y tenía un lugar. Y entonces el gobierno dice que no podían hacer oración y la gente era castigada y lo ven a él orando. Entonces, la invitación es de que tú puedas elegir un lugar en tu casa donde te sientas cómodo, donde estés apartado, donde no te molesten. Puede ser tu recámara, puede ser la sala, puede ser el patio, pero que no salgas de aquí identificando ya en tu mente en qué lugar. Si estás haciendo tus apuntes, selecciónalo y pon, este va a ser mi lugar de platicar con Dios. Que sea tu lugar donde tú vas a estar platicando con Dios. Elige un horario. Fíjense, me gustaría que puedas leer Salmo 63 del versículo 1 y versículo 2. Guarda te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así es, fíjense, de madrugada te buscaré. Aquí el salmista tiene un horario para buscar a Dios. Y lo que hace el salmista es decir, antes de todo, en la madrugada, cuando yo me levanto, lo primero que voy a hacer es buscar a Dios. Entonces, tú puedes hacer lo mismo. Puedes en tu agenda, ¿a qué horas te levantas? Y es que es sacrificio, ¿sí? Es disciplina. Pero fíjense, pruébenlo, hagan la prueba, disfrútenlo, ahorita que están jóvenes. Si alguien se levanta a las 7 de la mañana o más temprano, yo sé que hay personas que se levantan más temprano por el trabajo, o en las tardes, o tienes un tiempo, determina un horario en tu día y di, este horario, en esta hora, yo voy a platicar con Dios. En esta hora, yo tengo una cita con el Señor. En esta hora, yo voy a dejar todo lo demás que estoy haciendo, voy a ir ahí y me voy a encerrar y voy a platicar con Dios. Y voy a platicar con Él, como si estuviera platicando con una persona, si estuviera platicando con alguien y contarle todo el día y sacarlo todo. Todas mis peticiones, todos mis deseos, pero es necesario que tú te disciplines y puedas tener un lugar y puedas tener un horario. Si tú no tienes un lugar y un horario y en ocasiones lo dejas decir, voy en donde sea, a veces nunca pasa, ¿sí? Pero si tú ya te comprometes, tú estás haciendo un hábito y un compromiso, es decir, yo quiero platicar con Dios en las mañanas
o en las noches, o en la tarde que tengo en esta hora, y de 4 a 5 yo voy a platicar con Dios. O de 4 a 4 y media, o de 4 a 4:20, y ahí voy a estar platicando con Dios. Es mi horario con Él. Hazlo, ¿sí? Si se te hace más fácil para que no se te olvide, pon tu alarma. Métete a tu aplicación de alarmas y pon tu alarma a las 7, y cuando se active pon platicar con Dios, mi oración. Así que donde quieras que estés, el celular te va a sonar y te va a recordar que tienes un horario. Puedas ir a ese lugar que ya seleccionaste y puedas platicar con Dios. ¿Cómo estructurar la oración? Porque pues sabemos que estamos hablando de orar con Dios, de platicar con Dios, pero bueno, ¿cómo puedo iniciar esta conversación? ¿Cómo puedo platicar? Entonces viene como indicaciones de cómo puedes tú iniciar tu conversación con el Padre, ¿no? Porque no sé si les les ha pasado que están con una persona y ya platicaron de todo y se acaba el tema de conversación, ¿no? Y dices, ahora ¿qué hablamos? O a veces que no hay tema de conversación y dices, híjole, ¿de qué platico ahora? ¿No? O sea, y es bueno llegas con una persona y sabes cosas de esa persona y dices, voy a platicar con él de esto, porque ya hay un conocimiento o algo. Entonces, cuando nosotros vamos a platicar con Dios, es bueno saber de qué podemos platicar con Dios. Así que lo primero es, inicia adorándolo y exaltándolo. Cuando tú hagas tu oración, antes que nada, te estás dirigiendo a Dios, te estás dirigiendo a tu Creador, te estás dirigiendo al Rey. Entonces, en tu oración, cuando tú empiezas tu oración, Padre nuestro, empieza a adorarlo. Eres grande, te adoro, te exalto, majestuoso, y date cuenta que te estás dirigiendo a un Dios poderoso, salvador. Exáltalo. Todo lo que tú encuentres en la Biblia, que tú puedas exaltarlo y glorificarlo, órale, déjalo caer en la oración. ¿Sí? Sácalo y exalta a tu Dios, porque eso es. Nunca inicies una oración sin adorar, sin exaltar, sin decirle algo honorable a tu Dios. ¿Sí? Agradece. Después de adorarlo, agradécele todo lo que te está dando. Tienes vida, tal vez tienes salud, tienes bendición. Entonces agradécele todas las cosas que puedas al Señor. Y pide. ¿Sí? Aprovecha. Ahora tienes al Dios que ha creado todo. Tienes al Dios con el que estás platicando que tiene el poder, todo el poder, que tiene todo el conocimiento. Entonces aprovecha y pide, haz petición. ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? ¿Necesitas que te conteste una petición? ¿Necesitas algo como joven? Pues ahí platícalo, ¿sí? Y es tener en cuenta que puede decir que sí, que puede decir que no, o que puede decir todavía no es el momento. Va a llegar, ¿sí? Va a llegar el momento en que lo vas a tener. En medio de cualquier batalla, la mejor arma es la oración, ¿sí? En medio de cualquier batalla, la mejor arma es la oración. Y nosotros como cristianos es la mejor forma que podemos llevar nuestra vida como jóvenes. Poder orar, poder practicar con Dios. Así que, si no estamos practicando la oración, es momento de meditar y empezar a hacerla, ¿sí? Si tú no la estás llevando a cabo, si yo no la estoy llevando a cabo, es momento de pararnos y decir, sí la quiero llevar a cabo. Vamos a organizarnos para empezar a orar. ¿Qué es lo que vimos en estos minutos? ¿Qué es la oración? Jesús usó la oración en su ministerio. Lean los evangelios. Cuando estés leyendo los evangelios te vas a dar cuenta que Jesús ora todo el tiempo está orando el Señor. Así que, hermanos, jóvenes, y Jesús lo hizo, yo creo que también debemos de hacerlo. ¿Cuándo debemos de orar? En todo tiempo, en todo lugar, en todas las situaciones en las que estemos, como enfermedad, como en momentos de felicidad, hay que orar. Tómate un tiempo y selecciona un tiempo y un horario para adorar a Dios y ten algo de que vas a platicar con Dios. Y siempre alábalo y exalta al Padre. Esa es la importancia, jóvenes, de la oración que debemos de tener con Él.